Bueno, y seguimos minutos finales, digamos, pero tenemos bastante todavía. Vamos a hablar media hora a partir de ahora con este señor empresario importante, Alfred Fast Smith. Así es. Así es. Y Alfred Fast es un capo, porque por acá pasan solamente los capos. Alfred Fast es presidente del Instituto de Biotecnología Agrícola y representante de la Federación de Cooperativas de la Producción. No sé si es presidente también. Presidente también, sí. De la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROT, que es una federación donde están nucleadas todas las cooperativas, por lo menos las más grandes de Paraguay. ¿Qué cantidad de cooperativas? Son 34 cooperativas que están nucleadas dentro de la FECOPROT, como 180,000 socios y más o menos 38,000 productores agropecuarios. Ustedes cortan el bacalao, entonces, sí, ustedes cortan el queso, cortan ustedes porque están ahí todos. Y Alfred Fast, que tiene 57 años, es un señor joven, vigoroso todavía muchísimo, es presidente, reitero, del Instituto de Biotecnología Agrícola, y me estaba contando que estuvo por Sudáfrica. Fue para un congreso de agricultura, de la conservación. Así más o menos se llamó en Ciudad del Cabo, este congreso allá en Sudáfrica, representando a Paraguay y a los países de Sudamérica. ¿Qué te llamó la atención, querido Alfred, ahí al estar en Sudáfrica? ¿Hay mucho desarrollo ahí? ¿Cómo es? A ver, en pocas palabras nomás. Lo primero que me llamó la atención es, bueno, yo no conocía prácticamente de los 500 participantes, no conocía personalmente a ninguna persona. 500 participantes. Sí. Un congreso muy grande, entonces. Sí, mayormente de Sudáfrica, pero también de otros países de todo el mundo. Sí. Entonces, lo que llamó la atención, el buen nombre que el Paraguay tiene en las instancias profesionales de la agricultura de conservación. Así che. Fue tanto... El buen nombre. El buen Qué nombre interesante lo que remarcas. de la producción de Paraguay, porque Paraguay es líder mundial en agricultura de la conservación, porque tiene el mayor área de siembra directa, o sea, claro, de un tipo de cultivo. Que hace poco fue una gran reunión, un encuentro enorme. Así mismo. Entonces, Paraguay es campeón en eso, y eso prácticamente en la charla inaugural 2 veces se mencionó a Paraguay, y también al finalizar otra vez Paraguay sale como un ejemplo, ahí ya específicamente por la forma en que se trabaja con los pequeños y medianos productores justamente en la agricultura de conservación. Eso me llenó de orgullo como paraguayo, porque muchas veces no se conoce nuestro país por las cosas positivas, o no se conoce lo de nuestro país. Solamente algunas por las cuestiones negativas se conocen a veces. Pero vamos a lo positivo. Esto es llamativo lo que decís, porque y pudiste intervenir vos. ¿Pudiste decir algo también? Sí, me tocó justamente estar en un panel, como ya dijiste, representando a mi país y también a América del Sur. Y América del Sur también, otra vez, en la agricultura de conservación es la región que es el norte más o menos, porque lo hacemos demasiado bien. Y nosotros también somos la región donde crecimos muchísimo en los últimos 20, 30 años en agricultura y mejoramos el sistema.
Y muchos otros países de otros continentes vienen a América del Sur para aprender de nosotros, porque lo que nosotros estamos haciendo es controlando la erosión del suelo, le damos más vida al suelo, le damos cobertura, le damos biodiversidad a través de la rotación de cultivos y a través de abonos verdes. Abonos verdes son plantas que solamente se hacen para cubrir el suelo. No es a modo de retirar algo del suelo o cosechar algo, sino cubrir el suelo. Estamos entonces aumentando la cobertura, la materia orgánica, por ende estamos haciendo prácticamente una agricultura del carbono, porque cuanto más carbono en el suelo tengamos es mejor. Más rica es la cosa. Así mismo. Bueno, por eso lo de agricultura de la conservación, ¿verdad? Así mismo. Eso se remarca, sí, ¿verdad? Bueno, y también me estaba diciendo fuera de micrófonos el señor Alfred Fast, que, bueno, vos sos técnico, sos economista, ¿qué sos específicamente? Yo soy productor. Productor, sí, sabemos de que sos familia productor. Y estudié agronomía. Me interesa mucho vos todo. Vos sos agrónomo, sí, entonces. Sí. Bueno, y aquí el agrónomo Alfred Fast me estaba diciendo que se quedó impresionado al ir a Sudáfrica porque conoció la celda en la que los últimos 17 años estuvo encerrado ahí Nelson Mandela, ahí en Sudáfrica. Nelson Mandela estuvo 27 años preso, pero 17 años estuvo en esa celda que conoció Alfred Fast, que es más o menos un recinto de 2x2 sería más o menos. Es la celda donde él estaba mismo y después tenían que ir a trabajar afuera, ¿sí? Donde estaba cautivo él ahí. Estaba cautivado él ahí. O sea, cautivo, estaba preso ahí. O sea que 2x2 y tenía una colchoneta. Sí. Y tenía como una pequeña almohadita y había una silla. Una silla y una frazada para cubrirse. Sí. Eso es todo lo que había en la habitación. Eso es lo que había en la habitación. 17 años estuvo ahí este señor. Así mismo. Y después trabajo forzado afuera, sí. Forzado. ¿Y él tenía acceso a libros o no? Yo creo que hasta cierto punto tenían algún acceso. Y lo que sí me impresionó, yo estuve en Ciudad del Cabo, ¿sí? Ciudad del Cabo, sí. Y los del régimen de apartheid, como no sabían más dónde situar a los presos políticos, pensaron en Robben Island, que es una pequeña isla que no está muy lejos del océano. Estas son las imágenes que corresponden supuestamente a la habitación donde estaba. Ahí está este señor Mandela, estuvo por 17 años ahí. Observen los detalles, qué bárbaro. Perdóname que te saqué de... Estaba diciendo que... A ver. Y bueno, eso fue justamente en Robben Island, una isla, porque ellos teniéndolo en la tierra firme y donde había acceso de todos, ya la presión política internacional y también casi no podían darse el lujo de tener ahí esos presos políticos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron de distintas partes de Sudáfrica y lo pusieron todito en Robben Island, que era un lugar alejado, donde no pueden llegar las personas, entonces estaban más aislados. Pero lo que pasó es que justamente el remedio que el régimen de aquel entonces trató de utilizar para desconectarlos, hizo que se conecten todos entre ellos. Sí. O sea, los juntaron a todos los líderes y presos políticos. Entonces ellos ahí empezaron a hablar y justamente ahí se entendieron y se hizo mucho más fuerte la resistencia al final. Qué lindo lo que decís, sí. Qué lindo lo que decís. Y lo que sí nos impresionó cuando estuvimos con el guía y nos dice que aquí les quiero mostrar algo más, porque había una persona que el régimen de apartheid le temía más que a cualquier otro. El régimen del apartheid. ¿Quién fue esa persona? ¿Cuál fue esa persona? Robert Mogubme. Él
¿qué es lo que hizo? Era un profesor universitario y él fundó el Congreso Sudafricano justamente que luchó contra apartheid. El apartheid, sí. El apartheid. Entonces le pusieron en prisión solitaria a él. Y estuvo ahí unos cuantos años. Cada 6 meses podía hablar con una persona. ¿Cada 6 meses? Sí, cada 6 meses. Había una pequeña casita y había siempre 2 guardias de policías que tenían, o soldados que tenían que estar ahí cuidándole, porque no podían poner uno porque le podía convencer. Al uno. Sí, entonces ponían 2. 2 porque no querían que él hable con nadie. Y si había uno, podía haber más. Le podía convencer a esa persona. Sí, era una persona. Y esa persona en realidad fue la que puso la semilla del cambio en Sudáfrica. Así, che. Que prácticamente sembró, pero esa persona ahí se quedó por 6 años en esto y algo más. Y ahí al final, como ya le pesó mucho el confinamiento solitario, debe ser muy difícil. Sí, claro. Entonces al final como le dejaron ir a su casa, pero estuvo con prisión domiciliaria hasta su muerte en 1978. Y recién en 1994 sube Mandela como presidente. O sea que él no vio todos los cambios. No vio los cambios. Pero él sembró la semilla. Entonces solamente mostrar el poder de las ideas. Muy bueno lo que decís. Las ideas son tan importantes. Y se habrá acordado Mandela de este señor seguramente. Posiblemente, aunque muy poco se le conoce a este señor ahora, pero es el que empezó con eso, ¿sí? Y por eso se le apresó, porque creó un movimiento que era una conciencia. Sí. Sí. Bueno, muy interesante. Alfred Fast está con nosotros. Y yo tengo acá un folleto. Esto salió en el diario, salió de FECOPROT por los 49 años. 49 años de esta, ¿cómo que se llama? Esta Federación de Cooperativas de la Producción. 49 años, o sea que 49 años de logros, desafíos en el sector cooperativo y de la producción. ¿Y cómo está FECOPROT y cómo están las cooperativas hoy? Vamos al tema que nos trae a colación, digamos, ¿cómo está el sistema cooperativo? ¿Viento en popa está, digamos, va siempre para adelante? A ver. Va para adelante. El sistema cooperativo históricamente tiene una gran influencia en el desarrollo del Paraguay. Hablamos de la primera cooperativa que se formó en 1931 prácticamente, o sea, la primera cooperativa que hoy es miembro de la FECOPROT todavía. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Fernheim. La cooperativa Fernheim. Sí. La primera Fernheim, ¿verdad? Sí, la primera cooperativa en realidad fue Agroideal, que es una cooperativa de la región de Independencia. Pero esta cooperativa ya no existe. Dentro de las 34 cooperativas, la primera que se fundó es Cooperativa Fernheim. Sí. Fernheim, que es grande. ¿Cuánta gente tiene? Sí, es grande, tiene miles de socios y es una de las más importantes hoy en el país. Y bueno, se planifica, hay mucha estrategia, que son los pilares para el desarrollo, la planificación y la estrategia. ¿Cómo es el mundo cooperativo? Así, sucintamente nomás, en pocas palabras, ¿qué uno consigue formando parte de una cooperativa, digamos? ¿Cómo uno se siente ahí respaldado, me imagino? Y es más rápida la cosa, es más transparente el accionar ahí. Si uno tiene que poner cierto capital seguramente. ¿Cómo funciona eso? Te voy a tratar de resumir eso. Sí, por favor. En primer lugar, la persona es lo más importante. El capital más grande que tenés es la persona misma. La persona misma. Y una cooperativa se hace
porque lo que uno solo no puede hacer, muchos en forma conjunta pueden sí lograr. Entonces, esto es tanto de una cooperativa porque se unen las personas para resolver algunos problemas que tienen y para obtener soluciones para ellos y para sus familias. Entonces, en breve tiempo. Sí, bueno, en breve tiempo. Se empieza, pero esto es un... de largo alcance. De largo alcance. O sea que esto empieza, funciona, no es fácil, porque no siempre en la cooperativa uno tiene la mayor ganancia enseguida en todo, sino que uno tiene que velar justamente para que a largo plazo esto funcione. Entonces, la base es la confianza. Tenemos principios cooperativos que son demasiado importantes. Uno es la democracia. Un voto, una persona. O sea que la persona decide, no el capital. Entonces, esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Después también está la solidaridad, está, por ejemplo, la protección privada. Nosotros, por un lado, trabajamos juntos, pero por otro lado, cada uno tiene su propiedad privada y trabajamos en forma transparente. Nosotros tenemos igualdad. Para nosotros no es importante, por ejemplo, que sea un hombre o una mujer, un joven o una persona de experiencia que esté en un puesto, sino es su idoneidad, su preparación. Que sea idónea la persona. Entonces no tenemos este problema de que se discrimina contra uno. Por lo menos no debería ser ningún problema. Entonces, decime, ¿y la política entra acá o no? Las cooperativas son apolíticas en ese sentido. Cada uno de los socios puede tener su color que le gusta, su partido de fútbol también. Claro. Pero en las cooperativas, como cooperativas, tenemos que tratar de sacar la política partidaria. ¿Y la creencia religiosa? La creencia religiosa es algo otra vez personal también. Cada uno puede tener su creencia, pero en la cooperativa no debería ser esto algo como para aceptar o para rechazar a una persona. Aunque hay que decir que las cooperativas, tanto en Inglaterra y como en Alemania sé muy bien, vienen con una profunda base judía cristiana. O sea que los principios cooperativos, según Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que es el que fundó justamente el cooperativismo rural en Alemania, él fue un devoto cristiano y él formó las cooperativas justamente porque él creía que los principios cooperativos justamente donde uno tiene una autogestión, una iniciativa propia, donde uno no espera todo del Estado, sino que trata de solucionar en un grupo sus problemas. Entonces, esto tiene una base en los principios judeo-cristianos, pero funciona en cualquier cultura. Y hoy en día el cooperativismo reúne a más de 1.400.000, o sea, más de 1.400 millones de personas. 1.400. Sí. Es la población de China, entonces. Uno de cada 8 la población personas, de China es de 1.400 millones. Así, o de India, sí. India tiene un poco más, pero China es el segundo país más poblado del mundo y tiene 1.400 millones de personas. Decime, y o sea que funciona ¿cómo se llama el fundador el que creó el sistema cooperativista? ¿Cómo se llama? O sea, los primeros que hicieron una cooperativa, eso fue en la época de la Revolución Industrial, fueron los de Rochdale. Esos son en Inglaterra. Fue una cooperativa en Rochdale y que es una cooperativa prácticamente en la ciudad, que tenía un almacén de consumo y empezaron a trabajar juntos justamente la clase obrera.
¿Y en Alemania? En Alemania fueron las cooperativas de ahorro y préstamo rurales, las que se establecieron justamente para vencer a la pobreza. Las cooperativas son fundamentales a nivel mundial en la lucha contra la pobreza. ¿Cómo se llama? Recordá el nombre del creador en Alemania. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Federico Friedrich. Sí, él fue prácticamente estuvo en como intendente de una ciudad y había mucha pobreza y le pidieron la gente pan para comer. Y le dijo, no, yo no les puedo dar el pan, pero sí vamos a hacer una panadería. Ustedes van a trabajar en la panadería, van a hacer el pan. Yo voy a hablar con gente para que nos preste dinero para que podamos comprar la harina y todos los ingredientes a un buen plazo. Y insumos, ustedes juntos vamos a hacer el pan, vamos a dar. Los que pueden pagar van a pagar, los que no pueden pagar le vamos a dar a buenas condiciones, pero cuando puedan nos tienen que pagar. Y así él fundó las primeras cooperativas de ahorro y crédito. Qué fabuloso. Y entonces él le dio bien claro, no, nosotros mismos tenemos que solucionar nuestros problemas, nosotros no tenemos que pedir pan, sino tenemos que hacer el pan. Y se cambió totalmente el sistema rural de Alemania porque había los tiburones, los usureros, los famosos usureros, que te daban a muy altos intereses, y él justamente eliminó eso. Eliminó en parte eso, y ese sistema hizo que Alemania hoy sea el país más cooperativizado del mundo, porque no es que solamente en aquel entonces fue bueno para erradicar o para luchar contra la pobreza. Fue en aumento. Hasta hoy, 25% de las finanzas están en manos de las cooperativas en Alemania, y aquí en Paraguay estamos cerca, el segundo país más cooperativizado del mundo. Después de Alemania y Paraguay. Así mismo. Aquí cada de 4 personas de más de 18 años de edad, 2 son cooperativistas. Sí. ¿Y en qué año fue eso allá en Alemania cuando Federico impuso esta historia? ¿Corría qué año, más o menos? Eso fue 1840 en adelante, más o menos. Y en 1844 fue lo de Rochdale. Se conoce como primera cooperativa a los pioneros de Rochdale de Inglaterra. Pero los dos, ¿sabes qué? Los dos sistemas. Sí, el cooperativismo surge como una idea para redimir el capitalismo frío. Claro. Viste que para darle más, para implementar más onda. Sí, y darle ese factor social que le falta social a veces. Sí, claro. Porque ahí se unen muchos pequeños, forman a uno grande que después tiene una palabra. ¿Sí? Ahí está Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ¿puede ser? Así mismo. Raiffeisen es. Él mismo, sí. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Sí. Fue muy bien. José él nació en 1818. Sí. Y falleció en 1888. Fue un líder cooperativista alemán e impulsor de las cooperativas de ahorro, crédito y cooperativas agrícolas. Raiffeisen impulsó el sistema cooperativo de ahorro y crédito basado en los principios de autoayuda, autorresponsabilidad y autoadministración. En su tiempo también fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aún continúan vigentes en más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de personas o 300 millones de socios en más de 700.000 cooperativas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea que, bueno, yo siempre quise ser, y me habrás escuchado, querido Alfred, yo siempre quise que Paraguay sea un país cooperativo, que se rija a través del sistema cooperativo Paraguay.
¿podría darse alguna vez eso? De que sea Paraguay un país netamente cooperativo, digamos, que no sé, que todo funcione a través del tamiz, de la óptica del cooperativismo. ¿Se puede dar eso o no? Yo creo que con el objetivo logrado de que nosotros somos el segundo país más cooperativizado del mundo, eso ya te dice mucho. Y por eso también Paraguay creo que es una distinción que tenemos con los otros países, con muchos otros países. Y por eso también la agricultura, por ejemplo, funciona tan bien aquí. Porque el Plan Nacional de Trigo surgió en cooperativas. La agricultura de conservación, la siembra directa, surgió con los japoneses, con los alemanes, en San Pedro, con muchas cooperativas. Entonces, aquí tenemos una influencia muy grande. Y cada cooperativa, si vemos solamente Colonias Unidas en el sur, ¿qué sería el sur impresionante, sin la cooperativa Colonias Unidas? Entonces, así también... ¿Qué sería el este sin todas las cooperativas ahí de Santa Rita? El Chaco mismo, ¿sí? El Chaco se conoció a través de las cooperativas que hay ahí. Entonces, este sistema sí funciona. Y sí funciona para combatir la pobreza. Y sí funciona para que las personas sigan produciendo. Y es un sistema muy competitivo hasta ahora a nivel mundial. Decime, pasando esta idea que es gravitante a esto que pasó ahora, ayer, que empezaron a quemarse otra vez famosas las casas ahí en la Chacarita, ¿qué pasa si se establece un sistema cooperativista en ese sector de la ciudad, de que cada uno pueda construir su casa rápidamente, un sistema cooperativo para hacer? Nunca se pensó en eso, no sé, yo se me está ocurriendo esto nomás. Porque ahora comienzan los lamentos, ¿verdad? Hay que conseguir la madera, conseguir esto, conseguir lo otro. Sería interesante que se construyan casas de material o grandes, digamos, barrios con unas torres donde la gente de la Chacarita pueda ir a vivir ahí, como se hizo el barrio San Francisco, por ejemplo. Pero si no se puede llegar a eso por X motivos, ¿cómo se puede organizar algo desde la óptica cooperativista para que otra vez se puedan construir las casas todas iguales, bien rápidamente? ¿No podría buscarse una manera de hacer ese tipo de cosas ahí? En primer lugar, es lamentable lo que pasó, sí, realmente, claro, porque estas personas quedan sin nada ahí. Fue grande el incendio, sí. Y la precariedad también de las condiciones de vida de esa gente. Hay cooperativas de construcción donde uno puede justamente ver cómo conseguir una casa. Yo creo que no más que lo importante es que nosotros no concentremos a todas las personas en un barrio de repente dándole casas, sino que lo más importante es darle una oportunidad de un buen trabajo. Y claro, trabajo, a eso voy. Cuando le das trabajo... Perdón, como hizo este señor Friedrich, vamos a hacer una panadería, no sí, un pan nomás, sino una panadería. Bueno, eso mismo trasladado a la parte de hacer las casas, pero que las casas sean construidas por los mismos habitantes y que se produzcan las casas a través de la madera, de esto, de lo otro, como una fábrica. No sé cuántas puertas, no sé cuántas ventanas, y se van haciendo las casas, y la misma gente que va a vivir en esa casa o en esas casas labure, se rompa, digamos, para hacer todo esto, ese cambio. No sé si me explico. Sí, porque al final, ¿qué te sirve la casa si no tenés trabajo? Claro. Entonces, primero está el darle una oportunidad de trabajar, de capacitarle a la persona para que pueda tener un trabajo digno. Y a base de ese su trabajo, esa persona con su familia va a decidir en dónde y qué tipo de casa va a construir. Entiendo. Entonces, ahí ya evitamos también que haya favelas o lo que sea, sino que nosotros
al darle una oportunidad, sí, también le damos una opción. Y la persona con su familia va a decidir en dónde va a hacer su casa con sus propios medios. Y sacar los intermediarios de por medio. Sí. Los intermediarios, eliminarlos, porque están los famosos intermediarios que se meten ahí para sacar la tajada también. No sé si me explico. Sí. Bueno, es un tema que se me ocurrió nomás ahora dentro del mundo del cooperativismo, y muchos esfuerzos se dan o se dieron para unir, por ejemplo, FECOPROT, que es la Federación de Cooperativas de Producción que lidera acá el señor Fast, con el MADES y con Chortitzer, en este caso, ¿verdad? Sí, hacemos convenios tanto con Infona, con el MADES, con otras instituciones del Estado como para cooperar. También hacemos lo mismo con entidades privadas, con universidades. Para nosotros es muy importante. Con la UNA especialmente, ¿verdad? Sí, estamos con la UNA, estamos con la Universidad del Sur, de Itapúa. Estamos con la Universidad San Carlos. Estamos con muchas universidades, y eso es muy importante para nosotros, porque el cooperativismo y la idea cooperativa tiene que ver con nuestro desarrollo. Y es importante que la gente, justamente esos futuros, el futuro del país que está estudiando, que sepa de esa idea cooperativa, ¿sí? Bueno, existe también una edición que creo que es la quinta. Se hicieron 5 veces, este tipo de ferias se hizo 5 veces. De mi chacra a tu casa, dice, es una iniciativa de la FECOPROT, ¿es así? Entre otras cosas, nosotros participamos, pero es una iniciativa dentro de un proyecto que nosotros hacemos con el Ministerio de Industria y Comercio y con la Unión Europea. ¿Y se trata de qué? Se trata de mostrarle al ciudadano aquí en Asunción y de darle la oportunidad de conocer personalmente a un productor que lleva su producción directamente al consumidor. Entonces, es ese espacio donde se juntan las puntas de la cadena, ¿sí? Bueno. Y lo que nosotros al final queremos es que haya una cadena que vaya desde el productor, que se organiza otra vez, y ahí está la idea cooperativa, la idea de la asociación, organizado, planificado, y que llegue hasta el consumidor. Por ejemplo, nosotros en estos proyectos estamos trabajando con muchas familias organizadas siempre en asociaciones, cooperativas, comités, y que llevan su producción, y estamos en contacto con más de 80 supermercados a nivel nacional. Entonces, se crean cadenas. Sí, se crean cadenas donde uno puede entonces hacer comercio. Porque nosotros no queremos hacer el trabajo de intermediación, pero sí queremos apoyar a las organizaciones rurales para que ellos tengan las herramientas y también la capacitación como para directamente poder vender a los supermercados, que a su vez venden aquí en Paraguay la mayor parte de los productos otra vez, ¿sí? Qué interesante, qué interesante. Bueno, así como hay sequía, como baja el nivel de las aguas, rápidamente ya hay sellando esta charla muy interesante, amena, por cierto, con Alfred Fast. La lluvia complementa el clima ideal para el trigo y prevén también buena cosecha. Desde la óptica tuya como agricultor, digamos, agricultor sos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás viendo eso del trigo? Porque hay otros productos importantes que están siendo cosechados, ¿verdad? Y inclusive se exportan, ¿verdad? Allá en el Chaco, no sé. ¿Vos estás fijar residencia acá en Asunción, Alfred? Estoy viviendo en Asunción por mi trabajo en la FECOPROT, aunque yo provengo del San Pedro, de Itacurubí del Rosario. Sí. Ahí crecí. Al mismo tiempo, ahora estoy por todos lados, justamente visitando a las cooperativas. Entonces, sí
tuvimos una relativamente buena campaña anterior de soja, excepto en la parte norte del país. También en el Chaco fue difícil el último año y prácticamente son 3 años donde tenemos problemas justamente de sequías en verano, lo que dificulta en gran parte la producción. En este año, ahora mismo, tuvimos creo que suficiente lluvia en la región oriental, al sur de la región oriental, sur y centro, y pintan bien los cultivos. No sabemos qué va a pasar con las heladas, porque sabes que cuando el trigo está floreciendo o cuando está cuajando, o sea que cuando el grano está chico en estado lechoso, si viene una helada y le afecta, entonces ya no se forma el grano. Eso lo destruye Sí. eso. Entonces, justamente antes de entrar a tu programa estaba hablando con gente de Colonias Unidas y están evaluando el efecto que puede haber dado la helada, porque esto sí puede ser fulminante, pero es el riesgo que corremos, ¿sí? Cuando plantamos trigo. Paraguay es un país subtropical que planta trigo, uno de los pocos, y hoy en día estamos exportando trigo. Vos sabés que se exporta trigo. Se exporta trigo y se exporta también harina hoy en día. Ya no es solamente el producto así en bruto. Sino ya el producto elaborado. Así mismo. Y dentro de eso, vos sabés que la exportación en un 70% depende de justamente la producción agropecuaria y de su industria. Entonces, ahí las cooperativas también tienen un market share bastante grande. 35% de la soja se hace en nuestras cooperativas, pasa por silo de cooperativa. 40% del trigo se plantan nuestros productores, y 20% del maíz. Un 25% de la exportación viene de nuestros frigoríficos y de carne, ¿sí? De carne, sí, la parte cárnica. Pero tenés que saber que los frigoríficos de las cooperativas tienen un muy importante mercado interno, porque ellos desde que comenzaron a trabajar siempre tuvieron en cuenta al consumidor paraguayo. ¿Y los lácteos cómo están? En lácteos justamente es otro de los sectores donde gracias al cooperativismo estamos tan bien. Hoy en día nadie discute la calidad de nuestros productos lácteos. El 90% de los productos lácteos que tú vas a encontrar en el supermercado provienen de nuestras cooperativas. 90%. 90%. Y hoy en día se exporta productos lácteos. Antes siempre se importaba productos lácteos. Sobre todo de Argentina. Leche, nido, ¿quién no sabe todavía eso? Y ahora se exporta. Hoy se exporta y nosotros seguimos importando ciertos productos así como ciertos quesos que son puntuales, sí. Pero nuestra balanza comercial hoy en día es muy positiva a favor de la exportación. Somos país exportador neto de productos también lácteos. En el último año vendimos por $67 millones. Exportamos productos lácteos y solamente compramos por una parte de eso. ¿Sí? ¿Y eso va a Europa también? Va a diferentes países. Mayormente es leche en polvo. ¿Y la leche en polvo qué hace? Nosotros, la industria de las cooperativas que hace la leche en polvo, estabiliza el precio de la leche para el productor. Entonces, siempre se tiene estable y la cantidad para nuestro mercado paraguayo, y todo lo que el mercado paraguayo no puede absorber se hace polvo de leche y se exporta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los países a los que uno exporta? Más o menos acá en la región, al Uruguay también se exporta. Uruguay no tanto, porque Uruguay es un gran exportador también, productor, sí. Depende mucho de no te tengo claro todos los datos. Bolivia seguramente. Se exporta a Bolivia, se exporta a países de África de repente la leche. Y porque la leche en polvo, ¿qué es? La leche en polvo te permite llevar justamente a lugares lejanos porque tiene una fecha de vencimiento
mayor. Productos lácteos frescos solamente podés llevar aquí a los vecinos, ¿sí? Pero esto te da autonomía. Mucha chance. Sí. Autonomía para mucho más. Bueno, querido Alfred Fast, no sé lo que quieras decir. Acá tenés una cámara respecto a tus logros allá en Sudáfrica. Habrás traído mucha experiencia y también en Estados Unidos. Estuviste en San Antonio, Texas, ¿verdad? ¿Y qué estuviste haciendo ahí? Estuvimos con una delegación del MIC, del Ministerio de Industria y Comercio, y estuvimos viendo cómo en Estados Unidos trabajan con centros de asesoramiento para pequeñas y medianas empresas. Entonces, fue interesante ver su forma de trabajar. Estuvimos en varias de esas pequeñas empresas. Por ejemplo, una hacía toda clase de pickles y salsas. Qué rico. Eso vendía y justamente tenía el asesoramiento técnico de los centros justamente que tuvimos ahí. El otro vendía kombucha. Kombucha que es porque su mamá, como era de origen de Rusia, Ucrania, ellos habían hecho eso en la familia y él hace un negocio de eso. Bueno, vamos a tener que volver acá, querido Alfred Fast. Él es el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción acá en Paraguay con 34 cooperativas. 34 cooperativas y no sé cuántos miles de socios. Y recorre el mundo. Y bueno, también está terminándose la cuestión de la ruta de la leche, que parece que está bastante avanzada esa ruta, que ya tiene que estar concluyéndose.